Buenas tardes a todas, todos y todos. Les damos la bienvenida al ciclo de charlas Conversemos sobre geografías feministas en América Latina, que se desarrollará del 19 de febrero al 26 de marzo, los días viernes desde las 3 de la tarde, hora Colombia. El ciclo está compuesto de 6 sesiones, cada una enfocada en temáticas tales como las geografías ordinarias, las geografías descoloniales y los feminismos del sur global, las geografías de las sexualidades y queer, la geopolítica feminista, los activismos de colectivas y grupos latinoamericanos y la relación entre movilidad y género. Cada sesión contará con invitadas destacadas de Colombia, Chile, México, Brasil, Ecuador, Canadá y Argentina, que discutirán sobre las complejas relaciones entre el espacio, el territorio y las dinámicas estructurales de género y sexualidad. Este evento lo organizamos Ginette Pulido Gómez, candidata a doctora en Geografía Humana por la Universidad de Sao Paulo, Fernando Ramírez Arcos, candidato a doctor en Antropología Social por la Universidad de Campinas, Cárdenas Guevara y yo, Geraldine Torres, estudiantes de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia e integrantes de la colectiva Francia Márquez. Contamos con el apoyo del Laboratorio de Geografía Política de la Universidad de Sao Paulo, el Grupo de Especialidades Feministas del Centro Interdisciplinario de Estudios por el Desarrollo de la Universidad de los Andes y la colectiva Francia Márquez, del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional. La realización de las sesiones será transmitida en vivo por esta página de Facebook de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Les invitamos a que revisen la programación completa en las redes sociales de la colectiva Francia Márquez o de Especialidades Feministas. Una vez dicho esto, saludo a mi compañera Luna Cárdenas, quien me acompañará en la moderación el día de hoy para presentar a nuestras invitadas. Hola, muchas gracias Gerald. Hola a todas las personas que nos están viendo y también a nuestras invitadas. La sesión de hoy con la que vamos a iniciar nuestro ciclo la hemos denominado Geografías Ordinarias, en línea del último artículo que publicaron nuestras invitadas, que se titula Ordinary Geographies, Care, Violence and Agrarian Extractivism in Post-Conflict Colombia, del año pasado, 2020, en la revista Antípode. Entonces, bueno, las autoras de este texto son justamente Diana Ojeda y Eloísa Berman. Diana Ojeda es geógrafa feminista, profesora asociada del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y su trabajo combina la ecología política, la geopolítica feminista y los estudios de la ciencia y la tecnología en el estudio de los procesos de destrucción socioecológica, despojo y violencia en el Caribe colombiano. Hola Diana, bienvenida y gracias por estar acá. Gracias a ustedes, hola. Listo. Y tenemos a Eloísa Berman Arevalo, que es doctora en Geografía de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill y actualmente profesora e investigadora en la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Sus investigaciones abordan los conflictos territoriales, subjetividades y formas de agencia política entre comunidades afrocampesinas en el Caribe colombiano, con un particular énfasis en las espacialidades y resistencias cotidianas de las mujeres. Se aproxima a estas cuestiones desde la geografía feminista, las geografías de la negridad, la etnografía crítica y la praxis feminista y descolonial. Hola Eloísa, bienvenida y gracias por hacer la invitación. Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, de nuevo, gracias a ambas por su participación, estamos como muy emocionadas de tenerlas acá y de poder discutir sobre otras geografías con ustedes. Entonces, bueno, esta sesión se va a dividir en 3 partes. En la primera, Diana y Eloísa nos hablarán sobre su artículo, para después en la segunda parte conversar sobre su experiencia durante el proceso investigativo. Y finalmente abriremos un espacio para preguntas del público. Entonces, para esto, pues invitamos a las personas que nos están viendo a que dejen sus inquietudes en el chat de Facebook y nosotras vamos a estar acá como transmitiéndoselas a nuestras invitadas. Entonces, bueno, pues les doy como el paso a Diana y Eloísa para que nos cuenten acerca de su trabajo y ya empecemos entonces a conversar. Vale, muchas gracias. Voy a compartir entonces unas diapositivas. Ahí se ven. ¿Sí se ve la presentación? Sí, ya está cargando ahí. Ok. Si quieres, Elo, vámonos a la primera. Ok. A la siguiente de una vez. Vale. Bueno, yo quería empezar por agradecer esta invitación. Creo que es un momento súper importante para la geografía feminista en América Latina y me emociona mucho poder hacer parte de esta conversación, sobre todo porque es un espacio que no doy por sentado, ¿cierto? En una academia profundamente patriarcal, clasista, racista, que es muy buena,
para reproducir jerarquías y formas distintas de violencia. Espacios como este, pues son espacios ganados, ¿cierto? Y no son espacios regalados. Entonces, aprecio mucho que podamos abrir este espacio. Para mí, la geografía feminista, pues es en últimas abrir otras realidades menos injustas, menos violentas, menos machistas, menos llenas de odio. Y esas realidades son necesariamente otras geografías. Entonces, para mí, la geografía feminista pues reúne eso, y parte importante de hacer geografía feminista en América Latina pues es el trabajo que hacemos hacia adentro, ¿no? El trabajo que hacemos en la casa, el trabajo de sostener la vida, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero que pues también tiene que ver con poder producir otros espacios, abrir espacios, potenciar espacios de producción de conocimiento que sean también feministas. Y en ese sentido, pues quería empezar por reconocer el trabajo de las colectivas, la colectiva Francia Márquez, que hace parte también de este evento, y de muchas personas que justamente se dan la pelea y ponen el cuerpo literalmente por transformar estas realidades en la academia, en las ONGs, en los distintos lugares desde los cuales se produce conocimiento. Así que bueno, va también un grito fuerte de solidaridad, todo el poder para las compañeras que en Costa Rica denunciaron el caso de muchos años de violación basada en género en la Fundación Neotrópica, el caso contra Bernardo y Nelson Aguilar. Así que bueno, toda la fuerza para ellas, y de nuevo pues es eso, sobre todo un grito de solidaridad para pensarnos justamente también estas geografías, cómo se hacen adentro, no solamente afuera de nuestros espacios. Vale. Gracias, Diana. Uy, aquí estoy tratando de que mi computador colabore. Un momento. Vale. Gracias, Diana, por esa introducción. Para mí también es un súper honor, un súper privilegio haber sido invitada a esta conversación, tenerlo, siento como un espacio que realmente atesoro mucho y una gran oportunidad para nosotras de glosar un poquito con más detalle, pero también con más tranquilidad y mayor confianza este trabajo que hemos venido realizando en Montes de María en torno a lo que hemos llamado geografías ordinarias y su relación con el género, el cuidado y el agroextractivismo y todas las violencias asociadas al agroextractivismo. Una cosa muy importante de nuestro trabajo es que nos insertamos o queremos insertarnos en unos diálogos o en los diálogos hemisféricos que moldean la geografía feminista. Creemos que la geografía feminista es un campo que por su naturaleza es un campo de conexiones, de intercambios, de diálogos, y en el cual pues estamos en permanente conversación con áreas como la geopolítica feminista anglocéntrica, pero también con las diferentes geografías feministas que vienen siendo producidas y enactuadas en América Latina. En línea con lo que plantea Sofía Zaragozín, reconocemos que se trata de unos movimientos y de unos diálogos translocales, más que la traducción de teorías producidas en otros lugares y el transportarlas a otros contextos y traducirlos, es más bien generar de manera translocal nuevos aportes teóricos y metodológicos, por supuesto desde la especificidad de los lugares donde trabajamos y en particular de estas veredas en los Montes de María, desde los diálogos intersubjetivos que establecemos con nuestras colaboradoras allí en esos lugares, desde la experiencia encarnada del lugar y de las relaciones, y por supuesto desde las agendas y las prioridades políticas del contexto, ¿no? Del contexto del Caribe colombiano y del contexto colombiano. Entonces, desde ahí nos pensamos estos temas en diálogo teórico con la geopolítica feminista, con las geografías feministas diversas de diferentes lugares del hemisferio, ¿no? Entonces, eso como un punto muy importante para pensarse las geografías feministas latinoamericanas, ¿no? Como unas geografías translocales. En ese marco, lo que quisimos hacer con este artículo fue a través de un lente de lo que hemos llamado las geografías ordinarias, estas espacialidades y espacios de lo ordinario, que en un momento ya hablaré un poco más sobre ellas, usar esto como un lente metodológico, analítico, para añadir un poco de textura teórica a esta
relación entre el género, espacio y violencia o violencias, ¿no? Y cómo finalmente no solamente la violencia impacta quizá diferencialmente a las mujeres, sino que hay una coproducción entre género a través de todas estas actividades de cuidado y reproducción social, espacio y violencia. Y en este caso, cuando hablamos de violencia, que es un segundo argumento grueso de nuestro artículo, estamos hablando no solamente de la violencia del conflicto armado, sino de un continuo de violencia espacializada y engenerada que hay entre la violencia paramilitar, en este caso, y las violencias del agroextractivismo, ¿no? Entonces queremos también mirar cómo continúan las violencias en este momento de supuesto posconflicto, por eso la palabra posconflicto en el título del artículo que a veces genera un poco de ruido y ciertamente a nosotras también, por eso la ponemos entre comillas, precisamente porque lo que queremos mostrar es que hay una continuidad en las geografías de la violencia armada y las geografías de las múltiples violencias del extractivismo, ¿no? Entonces, mirar a través del ordinario esa coproducción género-espacio-violencia y esa articulación entre violencia armada y violencia agroextractiva. También queremos hacer un aporte entablar un diálogo con toda esta literatura tan bonita y tan interesante sobre las geografías del cuidado y la reproducción social y mirar cómo esas geografías del cuidado se articulan también con las territorialidades de la violencia, a veces sosteniéndola, pero a veces también interrumpiéndola, ¿no? Y lo ordinario es un lente que permite, digamos, hablar de esa doble valencia quizá de las geografías del cuidado, que por un lado puede sostener las violencias, pero por otro lado abre grietas en ellas y las puede interrumpir, ¿vale? Entonces, eso como en términos generales, los argumentos que hacemos en el artículo, como en los debates en los que nos queremos participar y a los que queremos aportar en este artículo. El artículo está situado en los Montes de María, como mencionaba, y es un artículo muy desde lo pequeño, ¿no? Desde lo micro, desde la vida cotidiana en las veredas, donde hemos venido trabajando, donde hemos tenido el privilegio de establecer unas relaciones no solamente de colaboración y de solidaridad con las mujeres, sino también de amistad, de comadrazgo incluso. Entonces, eso pues lo agradecemos mucho, es un gran privilegio poder entablar ese tipo de relación y poder también desde esa relación y esa mirada muy íntima y muy micro hablar sobre estos temas. Esta diapositiva se refiere o ilustra una de las viñetas etnográficas o entradas etnográficas a través de la cual describimos las geografías ordinarias del conflicto armado en una pequeña vereda de María la Baja que se llama Palo Altico. La viñeta en el artículo la llamamos Paracos en la casa o Paracos en el hogar. Y lo que vemos en esta diapositiva, en esta foto, perdón, es la cocina de Celia, una colaboradora, amiga, una mujer mayor de más de 60 años. Y esta foto es muy diciente porque lo que vemos atrás, lo que ella llamaría ese verdín o ese verdeo, era el campamento paramilitar. Los paramilitares ocuparon la vereda por un año y establecieron un campamento en el patio de la casa de Celia. Ahí, en el patio de su casa, tenían sus hamacas, sus armas, etc. Y como ven, justo al lado del patio, casi que haciendo parte del patio, está su cocina, ¿verdad? Un espacio que, por supuesto, es un espacio dominado por la mujer, por las mujeres, y pues un espacio que en tiempos normales es un espacio también de cuidado, de sostenimiento de la vida, ¿no? Entonces, cómo este espacio se ve interrumpido o se inserta en estas nuevas dinámicas de la violencia armada. Pero, ¿qué pasaba en esa cocina? En esa cocina, Celia, por ejemplo, peleaba todos los días con los paramilitares sobre si hacer o si no hacer el café. Los paramilitares todos los días le pedían que hiciera café. A ella le molestaba sobremanera, se ponía guapa, como diría ella en sus palabras, lo hacía de mala gana, a veces incluso tumbaba la olla a propósito
para molestarlos. Los paramilitares insistían, pero ella siempre actuaba guap, como diría en sus palabras, ¿no? Entonces había una disputa ahí que iba desde lo muy micro, desde los gestos, desde la emocionalidad también, pero que finalmente esa disputa por el café era una disputa territorial, ¿no? Era una disputa que tenía que ver con la territorialización del hogar que pretendían hacer los paramilitares y con la reivindicación que hacía Celia de ese espacio como un espacio propio, como un espacio de cuidado, pero de cuidado de su familia, ¿cierto? No de cuidado de los paramilitares. En esa misma casa, en la terraza de adelante, ocurría algo similar. Los paramilitares dejaban sus uniformes y esto es el recuerdo más significativo para Celia de esa época, es el de los paramilitares dejando sus uniformes sucios en la puerta de su casa, en la terraza delantera. No solamente le molestaba porque estaban sucios y le ensuciaban y le enfeecían la terraza de su casa, sino porque al hacer esto, los paramilitares también estaban sitiando la casa, marcando la casa como un espacio donde se colaboraba con los paramilitares en esas lógicas de la guerra. Iba a ser percibido ese hogar como un hogar donde se atendía a los paramilitares. Entonces, a través de este gesto aparentemente mundano, ¿sí?, ordinario, de dejar los uniformes en la terraza, estaban haciendo un movimiento territorial, territorializando el hogar, pero también insertando ese hogar en estas dinámicas más amplias geopolíticas del conflicto. Entonces, les describo la casa de Celia para ilustrar lo que queremos decir con las geografías ordinarias. Esta idea de las geografías ordinarias, por supuesto, aquí la estamos tomando y estamos en diálogo con la geografía feminista, la geografía política feminista, que ha hecho gran énfasis en las geografías cotidianas, en lo mundano, en lo ordinario, en particular la geopolítica feminista, pero en nuestro caso nos inspiramos también en Veena Das, antropóloga de la India, que realmente teoriza a profundidad lo ordinario. Nos inspiramos en ella porque nos parece que esta idea del ordinario, de las geografías del ordinario, realmente puede añadir una textura teórica muy interesante para entender estas espacialidades de la violencia y su conexión con el género, con el capital, con el agroextractivismo. Entonces nos permite ver también las dimensiones políticas, las dimensiones subjetivas, incluso las temporalidades del ordinario y cómo se relaciona esto con el espacio. En el artículo nosotros definimos lo ordinario como los espacios y las espacialidades que aparentemente no son grandes acontecimientos, pero a través de los cuales la gente habita el mundo de una manera que le es conocida. Entonces, esto, digamos, es muy amplio, pero ya en concreto estaríamos hablando de espacios como la cocina, pero también de prácticas cotidianas que les son conocidas a las personas, donde la gente, o de un poco que se dan por sentadas, ¿no? Hay una doble valencia en las geografías ordinarias con relación al poder, porque lo ordinario también implica hasta cierto punto la normalización, ¿cierto?, de la violencia, de la dominación del poder, y que de alguna manera se vuelven ordinarias ciertas formas de violencia, y eso lo señalamos en nuestro artículo, como el trabajo de cuidado de alguna manera hace que se naturalicen violencias espacializadas de género, pero a la vez lo ordinario como un campo de lo conocido, un campo de lo propio, y también el campo de creación de la vida, en el caso de las mujeres, al ser el campo del cuidado, de la reproducción social, abre grietas que permiten quizá, y de manera efímera quizá, subvertir órdenes dominantes, ¿verdad? En este caso, estos regímenes territoriales engenerados del conflicto armado y del agroextractivismo. Otra cosa importante y muy bonita, creemos, de lo ordinario es que lo ordinario no solamente pasa por lo material, por lo simbólico, por las relaciones sociales, sino que lo ordinario se convierte en un registro para conocer la realidad. Celia les contaba un poco de
lo que para Celia significaban los uniformes de los paracos en la terraza delantera de su casa. Y es interesante porque las historias que Celia y muchas otras narran sobre el conflicto no son historias de los aspectos estructurales del conflicto, de la geopolítica a escalas amplias o en las cuales se utilizan conceptos abstractos. Son historias que narran el conflicto, pero lo hacen desde un registro muy particular, que es este registro de lo ordinario. Mi cocina, el café, los uniformes sucios, el vasito de agua del cual hablará Diana en unos minutos. Entonces es un registro a través del cual se conoce una realidad con el cual nosotras como investigadoras y en nuestro trabajo de escritura también entramos en diálogo y participamos como en la creación de este registro epistémico, ¿verdad? De lo ordinario. Y a través de ese registro epistémico, una consecuencia de ese registro epistémico es que en ese registro las personas que narran esa historia, o en este caso las mujeres, son protagónicas, ¿verdad? Una cosa es narrar el conflicto armado desde conceptos abstractos y otra cosa es narrarlo desde el día que yo no le hice café a los paramilitares. Y esta segunda opción, yo soy protagonista de esta historia, ¿verdad? Entonces también es una manera de apropiarse de estas realidades y de la manera como se narran, digamos, regresando, reapropiándose de ellas desde lo propio y de ellas mismas como protagonistas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del ordinario como registro epistémico que sugerimos en el artículo. Y finalmente, pues son geografías, ¿no? No solamente es lo ordinario en general, sino que en este artículo nos interesa ver la dimensión geográfica del ordinario, porque lo ordinario, por supuesto, es espacializado, es configurado y a la vez configura las geografías y funciona como un registro también espacial que desde lo micro da cuenta de las continuidades territoriales entre el paramilitarismo y el agroextractivismo y esa centralidad del género en sostener o en interrumpir esa violencia. Entonces, el lente que usamos es no solo del ordinario, sino también de las espacialidades del ordinario en conexión con estos regímenes territoriales más amplios. Vale, creo que me extendí un poco más de lo planeado. Está perfecto, Elo, no, dale, si quieres, les cuento entonces el vasito de agua. Bueno, y como ya él lo había explicado, bueno, Eloísa nos había contado muy bien, parte de nuestra intención pues era como también contribuir a un análisis de la guerra y el extractivismo que pusiera una mirada feminista, porque creemos que la mirada feminista trae cosas nuevas, ¿verdad? No es solamente el evento extraordinario, digamos, el momento del desplazamiento, sino cómo esa violencia se va manteniendo, se va sosteniendo en el tiempo, cómo se va sosteniendo en el espacio, cómo además no es simplemente una violencia que viene de afuera, sino que se articula con las violencias de la casa, de la comunidad, como muestra muy bien el trabajo precioso de Alanis Bello sobre las geografías para existir en la diferencia, ¿verdad? Es como que el género termina configurando estas formas de violencia también, y no es solamente que confisque, ¿cierto? No es solamente que haya una captura, no es solo que haya como una invasión de la guerra y de la palma, de Paracos y Palma, en espacios que son privados o son, digamos, feminizados, como la parcela, la huerta, el cuerpo mismo, los pozos de agua, que pues eso es parte, digamos, de lo que está ocurriendo, sino que queríamos mostrar que la realidad es un poco más compleja, ¿verdad? Entonces, bueno, para nosotras el vasito de agua representaba eso, es un lugar, Montes de María, donde el cercamiento por la palma pues se ha convertido en de muchas maneras, pues mayor precariedad, mayor marginalización para sujetos feminizados, para mujeres y niñas, por ejemplo, se les ha extendido la jornada laboral, les ha hecho más dependientes de hombres, les ha hecho más dependientes de la plata, y en este espacio de acaparamiento de agua es muy difícil entonces conseguir agua. Ustedes saben, mujeres y niñas son les primeros en levantarse para ir por agua en la mañana, las jornadas más largas, las últimas en acostarse. Y este acaparamiento de agua se da no solo por el cercamiento, no solo porque efectivamente el agua se va hacia la palma, como está clarísimo en el trabajo de Catalina Quiroga, Diana Vallejo, sino también por envenenamiento. Entonces, cada vez hay menos posibilidades de conseguir agua, lo que pues por supuesto se traduce en más dificultades para sostener la vida.
Y en este contexto tan complicado están las plantaciones de palma, que son lugares donde, yo no sé si ustedes las han visto, pero las raíces de la palma hacen un colchón y las hojas terminan haciendo un lugar súper caliente. Dentro de la palma hace mucho más calor que afuera. Y uno de los problemas que tienen quienes trabajan para la palma, pues es deshidratación, ¿no? Como que colapsan de momentos muy rápidos. Y es muy común ver a los hombres saliendo de la palma a pedir agua y corren las niñas a darles el vaso de agua, un vaso de agua súper difícil de conseguir, como se imaginarán en un contexto así. Entonces, bueno, uno podría decir, por un lado, pues es que el cuidado de alguna manera subsidia la plantación, ¿cierto? Y en el caso que nos mostraba Eloísa de los paracos en la casa, uno podría decir, claro, el cuidado subsidia la guerra. Pero no es solo eso, sino que el funcionamiento mismo depende de roles de género, depende de esos espacios generizados, depende de esas dinámicas y de esas desigualdades. Si quieres ponemos eso. Por ejemplo, las peperas, que son mujeres que van detrás de los hombres recogiendo lo que se les cae, los hombres están encargados de cortar las frutas el corozo de la palma, como los racimos con la palma, y las pepitas que se les caen a ellos en el piso las recogen las peperas. Los hombres están contratados en unas condiciones terribles por la plantación, pero las mujeres están contratadas por los hombres cuando les pagan. Y cuando les pagan, pues imaginarán que es, bueno, a ellas hablaban de 6,000, 8,000 pesos al día, más o menos, por un día de trabajo. Pero a muchas no les pagan, porque algunas tienen que ir un poco en respuesta a un control a su movilidad y sexualidad por parte de sus compañeros sexuales, o como un favor a sus hermanos o a sus papás para ayudarles con el trabajo de la palma. Entonces, las peperas que están en el margen del margen, pues yo creo que también terminan mostrándonos cómo no solo el género, digamos, no solo hay efectos en términos de género, sino que el género es una ficha clave si uno quiere entender el rompecabezas de cómo se captura valor y cómo se logra instaurar un régimen a punta de paracos y palmas, ¿verdad? Cómo ese régimen territorial termina funcionando. Pero así como es fundamental para su funcionamiento, es constituyente y constitutivo, como decíamos al comienzo, también entonces tiene el potencial de irrumpirlo, ¿verdad? Y el vasito de agua que las niñas corren a darle a este hombre a punto de colapsar, pues es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, así como el género mantiene el funcionamiento de la plantación, a la vez está retando esa incompatibilidad con la vida, ¿cierto? Que es tan evidente pues, en el capitalismo y sobre todo en estas formas extractivistas como las plantaciones de palma. Entonces sí, creo que nuestra idea es como mostrarles pues contarles que para nosotras esta es una forma de ver cómo el género a través pues, de estos espacios de cuidado, de estas geografías ordinarias, pues termina siendo una parte fundamental para entender cómo se dan estos amarres entre guerra y extractivismo. Esa es como la idea. Aquí les vamos a mostrar unas imágenes como para ubicarlos un poco en el lugar. Estas son plantaciones de palma. Esta, por ejemplo, es la palma entrando a una escuela de primaria, literalmente entrando en la escuela, invadiendo. Sí, y esa es agua envenenada también y la palma. Eso lo que ven atrás es el cultivo de palmas y, bueno, las extensiones y esa es agua envenenada por la palma, ¿no? Además en playones, ¿no? En playones que son estatales, pero se ha privatizado toda esa zona de playones. Aquí también un mar de palma. Vale. Sí, con Eloísa hablábamos que nos interesa dejar espacio justamente para la conversación, entonces creo que podemos pasar a eso, a las preguntas, a hablar sobre estas geografías. Listo, Diana, Eloísa, muchísimas gracias por compartirnos su trabajo, cómo nos hace pensar como algo tan, entre comillas, insignificante, puede ser tan complejo a la vez. Pues siendo así, nuestra primera pregunta sería ¿cómo llegaron a esta investigación o cómo iniciaron su trabajo en Montes de María? ¿Quieres ir, Dianita, o voy yo? Dale.
Bueno, vale, Elo. Así cortico, pues yo creo que de alguna manera fue etnografía por demanda. Eh, yo la primera vez que me pude reunir con lideresas y líderes de Montes de María fue en Bogotá, fue una reunión que coordinó ILSA, que es una organización de abogados que estaba llevando el caso pues, de despojo de tierras. Y se enteraron de que yo quería pues investigar los discursos verdes alrededor de La Palma. Yo venía como de estudiar turismo y esta idea de conservación neoliberal, y La Palma se viste de verde de una manera que ustedes ni la creen. O sea, esto hace parte del mecanismo de desarrollo limpio de la ONU, se supone que es biodiesel, aunque la gran mayoría se va para la industria alimenticia y de cosméticos. Y bueno, también funciona pues para producir alimentos para animales. Bueno, es una industria gigante y una plantación, digamos, perfecta porque es de esas que son flexibles, que se mueve dependiendo de qué precio está más alto. Podemos hablar de eso si les interesa después. Pero el caso es que en esa reunión con ILSA, las lideresas y los líderes me dijeron, no, usted no va a estudiar, ¿qué va a estudiar eso? A nosotros lo que queremos es que usted hable de despojo. Y yo dije, pero esa categoría ni se me había ocurrido por la cabeza. Me dijeron, sí, usted va a hablar de despojo y va a hablar de despojo no solo en la región que usted dijo que quería estudiar, sino en todo Montes de María. Entonces fue un poco como a demanda y empezar a entender qué era la categoría para ellas y ellos y cómo la categoría era muy distinta de todo lo que estaba ocurriendo alrededor de despojo en términos pues, de la justicia transicional en Colombia. Entonces así llegué yo, también por colegas y amigas que estaban ahí, Joana Herrera, que ha trabajado con CDS, que es la Corporación de Desarrollo Solidario, también me presentó a esas lideresas con las que me reuní y así empezamos. Y ha sido pues muy de concertar y de ver, bueno, qué necesitan, qué puedo hacer yo, cómo la plata que tengo, entonces la usamos para lo que quieren, pero le decimos al financiador que igual hicimos lo que también querían y así ha sido como de ir negociando. Listo. Otra pregunta que también nos Esperen, surge. falta Elo. Es que llegamos en momentos distintos, pero coincidimos allá. Coincidimos Listo. allá, sí, sí. Yo estaba cuando yo llegué a Montes de María, era profesora en Cartagena, en la Universidad Tecnológica de Bolívar, entonces, pues, Montes de María, María la Baja en particular, queda muy cerca, Cartagena, 1 hora en bus. Entonces, yo había regresado al Caribe, yo soy de acá, soy de Barranquilla, pero había sido amazonóloga por muchos años. Fui, pero llegó un punto en que no me sentía, digamos, ética políticamente a gusto como con esa, con ese rótulo de amazonóloga. Sentí que realmente no estaba invertida como mi vida, mi corazón. Y siento que eso es súper importante para uno hacer un trabajo académico, no está desligado, por supuesto, del corazón y de la vida y el compromiso político. Entonces había retornado acá a la región, era profesora en la tecnológica y ya había empezado a ir también un poco por demanda, pero en otros temas, en temas de titulación colectiva para cabildos indígenas, CENU, que estaban ahí en la región solicitando territorios colectivos, derechos territoriales y también consejos comunitarios. Entonces llegué a través de un proyectico ahí que gestionamos con el INCODER en su momento, como para caracterizar un poco esas demandas y apoyar, ¿no? Como en tramitar esas demandas. También a través de la Corporación de Desarrollo Solidario, que yo creo que es un actor fundamental, articulador, ahí entre las demandas sociales y la academia. Ahí hay un escenario muy interesante como de las políticas de la investigación, cómo se aterrizan en un territorio, además un territorio tan complicado, con tanta precariedad, ¿no? Y cuando llegué, una de las cosas que fue como inmediata, que me di cuenta inmediatamente, era que digamos, a pesar de esas demandas de territorios colectivos, había otras prioridades, ¿no? A nivel, sobre todo a nivel de las veredas, me hice amigas, maravillosas lideresas a nivel de vereda, empecé a pasar tiempo en la vereda, a dormir ahí, a quedarme en semanas, y cuando experimenté como la cotidianidad en la vereda, me di cuenta que ahí había un universo también muy complicado, donde también se necesitaba mucho apoyo y digamos, mi trabajo podía ser muy aportar, ¿no? En un contexto de muchísima violencia, estaban saliendo apenas de la violencia paramilitar, sintiendo esos efectos a nivel material, a nivel social, psicológico, la violencia estaba muy presente.
y dándose cuenta un poco en ese momento, se estaban dando cuenta de que ya había una nueva normalidad, ¿no? Últimamente hablamos mucho de las nuevas normalidades, y la nueva normalidad en su momento era la normalidad de los Paracos Palma, ¿no? De que la palma ya estaba legalizada y había un nuevo régimen de producción, nuevo régimen social, y que estaba ahí para quedarse. Entonces, desde ese sentir un poco frustrante de la cotidianidad de los habitantes de la vereda, fue que empecé como a querer entender cómo ocurre lo político en ese contexto, ¿verdad? Cómo surgen las subjetividades, las prácticas políticas, más allá de los espacios de movimientos sociales. Perfecto, y qué pena de no interrumpirte. Justamente, Eloisa, que hablas de tu trabajo como etnográfico, otra pregunta que nosotras queríamos hacerles es qué significa realizar trabajo de campo en zonas de conflicto, ¿no? Y qué papel puede jugar el género en la manera en cómo se construye ese trabajo en campo y pues cómo también se desarrolla finalmente la investigación. ¿Quieres ir tú, Elo? Dale. Bueno, vale, breve, como les dije, el conflicto ahí, yo no había estudiado el conflicto antes, no me interesaba, sí, como a nivel teórico, yo decía, no, ya tanto hablar sobre conflicto y guerra, y no quiero, pero llegué y me tocó, porque es que el conflicto es una realidad que marca la vida, la violencia está ahí, es clara, ocurre de muchas maneras, no solamente el conflicto armado, digamos, la guerra, y las armas, sino múltiples formas de violencias lentas que también ocurren ahí. Y esa es la prioridad para la gente también. Entonces, en mi caso, pues me tocó leer y aprender sobre conflicto y tratar de entenderlo y de tratar de entender la violencia y sus complejidades y situar también la investigación en esa coyuntura tan contradictoria de posconflicto y de construcción de paz. Entonces creo que un poco, si uno hace trabajo de campo en Colombia, desafortunadamente para algunos le toca de alguna manera, pues pienso yo, casi que es inescapable el tema del conflicto y lo vemos hoy, o sea, eso no ha cambiado y sobre todo si nos interesan temas como de lo político, ¿verdad? De lo político, de las alternativas también, de las salidas, de las resistencias, pues la guerra sigue marcando mucho esos contextos. Entonces yo creo que eso genera también unos compromisos éticos y políticos de abordar ese conflicto, de ser respetuoso también con él, y con la experiencia de las personas es muy difícil, no todo el mundo quiere hablar sobre conflicto, aunque está ahí, aunque pueden haber tenido pesadillas esa noche, ¿cierto? Todavía pasa, pero es difícil hablar del tema, eso implica también una gran responsabilidad, ¿verdad? Y una gran sensibilidad, pues en esa relación intersubjetiva. Y bueno, también mucho cuidado. Yo les cuento, yo tengo 2 hijos pequeños y yo pienso a veces, antes de tener a mis hijos, no sé, como que me metía como hacía un trabajo de campo también muy informado por esos imaginarios tan masculinos del trabajo de campo, ¿no? Como la guerrera y aquí con el morral y voy para arriba y voy para abajo y las mismas mujeres de la vereda me decían, oye, pero no te da miedo caminando por esa montaña y yo no, yo que a mí no me da miedo nada y ahorita, fíjense, no sé si es una cosa como instintiva, biológica, no es por ser una determinista, pero me da, o sea, siento que también hay un compromiso mayor con mi propio cuidado, ¿no? Y como también un poquito es hacer las paces con eso, ¿no? Con ese sentir y esa necesidad de autocuidado y desarrollar también cierta sabiduría para, digamos, balancear, sí, el compromiso político con esa transformación, los intereses de investigación quizá, con lo que es sabio o no sabio hacer. Estamos en este momento en un momento súper difícil en términos de seguridad en esa zona, hay que andar con mucho cuidado y eso hay que, digamos, incorporarlo y aceptarlo como parte de la realidad, ¿no?
Sí, mi respuesta iba por el mismo lado, sobre todo cuando ustedes preguntaban el papel del género en la investigación y pues bueno, ser una feminista entre la palma no solo es estar pendiente de esas relaciones de género, de eso que pasa desapercibido por ordinario, porque el ordinario tiene eso de lo banal, lo que no importa, ¿verdad? Entonces uno tiene el ojo afinado, sino también en cómo se hace la misma investigación. Entonces para mí son redes de cuidado, ¿cierto? Yo lo primero que hice fue armar un colectivo de investigadoras y un investigador. Y después ya solo investigadoras y movernos juntas y empezar, pues sí, a ampliar nuestra noción de lo político para entender que lavar calderos, cuidar niñes, recoger fruta, ayudar a hacer los bollos para después vender, eso era lo político, ¿verdad? Que lo político no era la Junta de Acción Comunal, no era la gran reunión, no era cuando venía el gobernador, el de restitución de tierras, sino era lo que hacíamos todos los días. Entonces eso también, darme cuenta de que si yo quería de verdad hablar con mujeres, pues no podía ser en las mismas lógicas masculinas, no es invitar a las mujeres al taller. Y que también el cuidado pues era central, ¿no? Que tocaba incluir en el presupuesto para la agencia financiadora, si le dieran 3 torcidas de estómago, tocaba meter en el presupuesto la comida de niñas y escarcha, bueno, no, ya después empezamos a hacer nuestra propia escarcha, calma, microplástico, yo lo sé, pero tocaba incluir marcadores, tocaba incluir actividades, tocaba incluir tiempo de las investigadoras para que también las niñas no estuvieran por ahí sin nada que hacer y que si yo quería entonces que, por ejemplo, una mujer que tiene mucho trabajo en su casa, quería que ella viniera porque era súper importante que habláramos en ese momento, hacer un recorrido de defensa del agua, yo tenía que garantizar que alguien la iba a cubrir en su casa y que ese no iba a ser un trabajo no remunerado. Entonces, se imaginarán, imagínense la legalización de estos gastos, o sea, era un malabarismo absurdo. Pero también en términos personales, fue la primera vez, yo creo, en que yo me di cuenta de que me iba a enloquecer si yo no hacía terapia al mismo tiempo que hacía campo, ¿verdad? Y no para lidiar con demonios propios, sino para lidiar con el campo, porque sí, son realidades duras, realidades que no se han terminado, que si algo están ahora peor, y que yo estaba necesariamente necesitaba sacarlas también en otros espacios. Entonces fue un campo duro, eh, y también súper bonito, ¿no? Como que lo que yo más recuerdo es ese cuidado de cuando uno se enferma, de cuando uno tiene la tusa, bueno, de no, espérate, yo te llamo a otra persona, no te vayas a esta hora, avísame apenas llegues, ¿verdad? Lo que hacemos las mujeres todo el tiempo, que son esas altergeopolíticas de Sarah Kupman, que ya vamos a poder escucharla más adelante. Pero ese cuidado para mí era parte central del campo. Eloisa, Diana, muchas gracias y creo que estamos de acuerdo en eso. Hay que empezar a repensarse el campo fuera de esas lógicas masculinas y que uno no solamente está ya como sujeto de investigación, sino que también empieza a ser parte de las mismas dinámicas que también le pueden llegar a afectar a uno. Siendo así, entonces, mi pregunta va en ¿qué relaciones se entretejen entre género y espacio con lo racial en María la Baja y en lo concerniente con la violencia y el cuidado? Bueno. Arranca tu vuelo, sí. Vale, voy a arrancar. Bueno, mire, María la Baja es como un caso casi que emblemático, como, sí, es un muy buen ejemplo de esa imbricación de la que se habla en los estudios y en las políticas descoloniales, esa imbricación entre capitalismo, raza y género, ¿cierto? Es decir, no se puede entender lo uno sin lo otro. Estamos hablando de un territorio históricamente racializado y de las implicaciones que tiene esa racialización en la cotidianidad de las personas. Estamos hablando de territorios donde históricamente se ha negado la geograficidad, ¿sí?, de la vida negra, ¿verdad? A través de diferentes iteraciones de lo mismo, incluida la reforma agraria no hace mucho y ciertamente en la coyuntura actual y todo esto que ha pasado con el conflicto armado y La Palma, digamos, es otra iteración más profunda, más perversa de esa
negación de la geograficidad de la vida negra, que pasa también por la negación ontológica también de la vida negra, ¿verdad? Por esos procesos de muerte, de exterminio, que hoy en día, hoy son quizá un poco más sutiles, un poco más parecidos a lo que Sofía Zaragoza también desarrolla en su trabajo con la muerte lenta, también entre sujetos racializados, pero la gente básicamente la dejan morir, y me acuerdo muchas conversaciones en campo, no se habla mucho de raza a nivel cotidiano, en la vereda, y ya ahorita mencionaré un poco eso, pero cuando uno entra un poco en más confianza y tiene unas reflexiones un poco más profundas, digamos, esa realización de que las vidas negras efectivamente no valen, ¿sí? Esa realización a nivel colectivo. Eso marca mucho la experiencia y la relación con el Estado, marca la relación con el capital, ¿verdad? Marca la relación incluso con los espacios de movimientos sociales, donde hay diferenciaciones racializadas también, ¿no? Y también puede haber también casos de deslegitimación de los conocimientos de la gente negra, de los saberes negros y de las territorialidades e historicidades negras. Entonces, la raza, o mejor, la racialización y los racismos de diferentes formas y en todas sus complejidades operan en esos territorios y ciertamente interactúan con el género, y yo siento pues que las mujeres negras son sujetos, digamos, particularmente, no quiero decir victimizados, pero que han llevado, digamos, un doble peso ahí muy, muy fuerte, ¿verdad? Porque son quienes con toda esta transformación y precarización de la vida en la actualidad, con el capitalismo agrario, también propia de estos contextos racializados, son quienes tienen que llevar el peso desproporcional de sostener, ¿sí?, la vida en medio de todas estas, digamos, dinámicas que tienden hacia la muerte, ¿no? O sea, sostener una familia es como luchar contra un tsunami en esos territorios, ¿no? Y eso, por supuesto, está atravesado por la raza y por la violencia. Ahora bien, yo también pienso que es necesario teorizar con más textura lo racial, porque lo racial es complejo. Por ejemplo, María la Baja es un territorio. María la Baja es pues este municipio, ¿verdad?, en este flanco noroccidental de Montes de María, que es un territorio histórico afrodescendiente. María la Baja, el 97% de la población se autoidentifica como afrodescendiente en el censo del 2005, ahora más. Entonces, en esos contextos sociales donde no hay esa relación con el mundo blanco o blanco mestizo, en lo cotidiano, la raza como que se diluye, no se habla mucho sobre raza, ¿verdad? Es como quienes dicen, bueno, pero ¿cómo vamos a hablar de racismo en el África si todo el mundo es negro? Por supuesto, eso es una sobresimplificación. Por supuesto, el racismo actúa a otras escalas, actúa de manera estructural, con ejemplos como los que les mostré antes, pero ciertamente no es el único eje también para entender la diferencia y la desigualdad. Hay grandes diferencias socioeconómicas entre la gente negra de María la Baja y toda suerte de privilegios y de inequidades, y eso también hay que entenderlo, ¿verdad? Y entenderlo también con relación al género. Creo que las feministas negras, por lo menos en el caso colombiano, gente como Betty Ruth Lozano ha escrito sobre ese tema, ¿verdad? Esos patriarcados al interior pues, de las comunidades, y cómo también se pueden profundizar esas violencias e inequidades de género dentro de los colectivos racializados. Entonces, claro que la raza es importante, pero me parece que hay que saber a qué escala se analiza y saber cómo interactúan esas escalas más estructurales, más amplias, históricas, con la manera como se expresa ya en lo concreto, en la cotidianidad, porque hay unas articulaciones que son complejas. Sí, solo para añadir una cosa chiquitica, yo creo que muchas veces lo que no funciona son esas taxonomías estatales, ¿cierto? Cuando entonces queremos aplicar la ley de restitución de tierras de acuerdo con si se logra categorizar efectivamente como un pueblo afro, pues
a duras penas te pasa Palenque, ¿verdad? Y qué ridículo, obvio que Palenque, ¿no? Pero es como ese lugar en Montes de María que sí se entiende entonces como verdaderamente afrocolombiano. Y lo que hay son formas mucho más complejas en las cuales se vive la raza, el género y la sexualidad también, ¿cierto? Como que también si tú llegas con una caja LGBTQ+, para pensarte Montes de María, quizás te frustres, pero si estás pensando no desde el ojo heteronormativo, sino justamente tratando de entender que la heteronormatividad, digamos, y esta heterosexualidad y este binarismo obligado no es la norma para nada, no es cómo funciona la gente nunca en ningún lugar, entonces entiendes mucho más. Entonces hago como el paralelo con sexualidad y raza un poco para decir eso, porque incluso la misma gente rechaza esas taxonomías del Estado, ¿verdad? Muchas quejas de que el movimiento campesino también ha salido muy dañado desde como, sí, como desde las dos rutas de la restitución, por ejemplo, la ruta colectiva, que era la ruta afroindígena, y la ruta individual, que era la ruta campesina, como la describen funcionarios y funcionarias, y en realidad pues no le servía ni a unos ni a otros, ni a unas ni a otras. Entonces, creo que sí, creo que es poner también en jaque esas categorías, porque las gafas, si vienen desde ese molde, no funcionan. Y creo que es interesante eso, pensarse como decía él, o bueno, entonces, ¿cuáles son las formaciones específicas? ¿En qué momentos sí se ve la raza? ¿En qué momentos se invisibiliza? ¿En qué momentos funciona como articulador político y en qué momentos definitivamente no? Creo que eso también es interesante. Pero sé que tenemos un chorro de preguntas, así que las dejamos también. Sí, pues justamente, muchas gracias. Justamente vamos entonces a empezar con las preguntas del público. Entonces acá la primera que nos hacen es, ¿habría alguna diferencia conceptual entre geografías ordinarias y geografías cotidianas? Y yo creo que él ya puede complementar, pero uno de nuestros puntos era justamente no hablar de esas geografías extraordinarias del terror, que también es una pregunta que también nos hacen, y es, ¿cuál es la diferencia entonces? Y es que no es solo el momento en el cual se irrumpe, ¿cierto? El momento en que se rompe con lo que es normal, sino cómo lo normal termina incorporando esas violencias. Y lo ordinario es lo cotidiano, pero va más allá, porque lo ordinario habla de lo banal, de eso que es feminizado. Lo ordinario es todo eso que se supone que no importa, pero que es lo que sostiene la vida. Sí, de acuerdo. Una cosa que nosotros también nos pensamos mucho, porque gracias por esa pregunta, porque créanos que esa es una pregunta importantísima que nos pensamos, ¿no? Porque, por supuesto, ¿por qué hablar del ordinario si hay tanta literatura tan bonita, tan interesante sobre lo cotidiano y cuál es esa diferencia? Y además de lo que mencionaba Diana, hay un asunto de la temporalidad, ¿no? Lo cotidiano nos remite a una temporalidad como de lo rutinizado, de lo iterativo, de lo que ocurre cada día. Lo ordinario no necesariamente tiene esas temporalidades del día a día, sino que también señala como una acción de volverse ordinario, las cosas que se vuelven ordinarias, que pueden ser, digamos, interrupciones singulares, no tiene que ser lo que ocurre todos los días, ¿sí? Por ejemplo, la violencia paramilitar se volvió un asunto ordinario, ¿no? O incluso historias como, por ponerles un ejemplo, el día que los paramilitares, la gente se fue a la plaza central y los paramilitares en medio de la lluvia con un revólver girándolo, mirando a ver quién había sido el sapo que le había dicho no sé qué a otra persona, y las historias de la gente se narran desde el registro del ordinario. ¿Cómo se narra esa historia? Desde cómo nos hicimos chichipo en los pantalones ese día, ¿sí? Y quién se hizo y quién no se hizo. Entonces también es un registro a través del cual se entiende una realidad y a través del cual realidades que pueden ser singulares, ¿no? Se convierten y se incorporan dentro de los elementos de lo ordinario. Entonces, eso, como esas dos cosas, ¿no? Hay una temporalidad diferente y también este tema del registro epistémico del ordinario también es importante, ¿no? Porque es una manera de entender unas realidades que quizá no son de la cotidianidad.
Listo, muchísimas gracias. La segunda pregunta que nos hace el público es, ¿cómo lo ordinario se relaciona con otras propuestas desde la geografía crítica sobre lo que se considera el terror, el despojo y diferentes procesos de territorialización? Creo que quizás esa es como la que más hemos respondido, porque se pega de la respuesta anterior, pero también como de cómo explicamos, ¿verdad? Paracos en casa y el vasito de agua, yo creo que son dos ejemplos justamente de eso, ¿verdad? De cómo lo ordinario te permite otra forma de entender guerra y extractivismo, que son tan grandes como tan masculinas, ¿no? Y terminan siendo desde otra mirada, pues tan ordinarias. Sí, y en adición a eso, yo creo que también, digamos, ha habido literatura sobre las geografías del terror, ¿no? Y cómo se normalizan quizá y se viven en la cotidianidad, pero siguen siendo en el marco de la geografía del terror, ¿sí? Es el terror lo que las determina de alguna manera. Y nosotros quisimos como que tomar un poco de distancia de esa mirada que nos parece una mirada que corre el riesgo de ser supremamente victimizante, ¿no? Victimizante y como determinante y determinista de una realidad en la cual lo ordinario también sirve, como decíamos antes, para interrumpir. Hay mucha agencia, ¿verdad? En lo ordinario y muchas grietas también dentro del ordinario. Gracias, sí. Justamente ahorita pues nos gustaría como, si hay tiempo, como de pronto ahondar un poco en esto de la agencia que tiene el cuidado, que se nos hace que es pues como una particularidad muy potente que no se analiza como en los análisis, valga la redundancia, como tan comunes en Colombia, ¿no? Otra pregunta que nos hizo el público va dirigida a Diana y dice que, pues Diana, mencionaste un colectivo. Entonces dice que qué papel jugaron las mujeres de la comunidad ahí, había mujeres jóvenes, cómo estaban organizadas y qué metodología participativa se utilizaron. Vale, gracias. Pues hubo momentos muy distintos. Estamos hablando de trabajos de campo largos, no que, digamos, muchas veces los académicos sobre todo dicen, yo me mudé una década a tal lugar y pues no, porque toca dar clase, toca dirigir tesis, o sea, uno no se muda. Eso también lo podemos hablar en términos de métodos, pero digamos ha sido un trabajo sostenido a lo largo del tiempo y ha habido momentos distintos, pero sí, una de las cosas es que hemos trabajado en colectivo, hay Cata Quiroga, Diana Vallejo, Jenny Petzel, bueno, hay un parche bien chévere, Nico Chavarro, María Alejandra Rodríguez, bueno, hay como un parche bien chévere que terminábamos yendo y viniendo. Nuestra idea pues era justamente trabajar desde dos premisas. Una es que la investigación es una forma de producir realidades y que investigar es un acto en sí mismo de geografía. Y si queríamos hacer geografías feministas, pues era una investigación feminista, ¿no? Entonces también, pues eso, como que nos pensábamos nuestro trabajo como un trabajo de contracartografiar, por ejemplo, esta idea de que Montes de María ya era una zona pacificada, que eso ya había pasado, de que era la narrativa oficial todo el tiempo en los periódicos, todo el tiempo desde las grandes empresas, ¿no? Desde Argos, desde Oleoflores, la idea de que aquí ya pasó y lo que llegó a Montes de María fue el desarrollo y Montes de María se volvió incluso en el ejemplo de mostrar, ¿no? Como, miren que así se hace la paz en Colombia y pues terrorífico. Y lo que queríamos cartografiar era justamente mostrar cómo se sostenía el despojo. Cartografiar también eso que les decía de ampliar la idea de lo político, ¿verdad? Pensarnos lo político más allá de lo que siempre se entiende como político. Y la otra era en colabor, trabajar pensando qué quiere la gente, qué necesita la gente, qué es lo que nos están pidiendo, pues sobre todo trabajando con mujeres, muchas de ellas jóvenes, y ahí siempre niñas, adolescentes, estaban súper presentes. Y no solamente, como les decía, pues no solamente había mujeres, sino también personas disidentes del género y la sexualidad, ¿verdad? Entonces, sí eran como espacios muy feminizados también, muy femeninos, y eso nos permitía también
pues nada, hacer investigación en esos espacios de cuidado, que tal vez también son unos espacios donde yo me siento súper cómoda, ¿verdad? O sea, lavando platos, cuidando niñas es mi vida, es gran parte de mi jornada laboral todos los días, entonces como que era normal para mí también. Y bueno, hicimos muchas cosas, llevábamos diarios, dibujos, hacíamos contracartografías de muchas escalas, entonces hicimos corpografías, por ejemplo, pero también dibujar la parcela, dibujar la huerta, dibujábamos hacia atrás, pensando el pasado, hacia adelante, lo que queríamos hacia el futuro. Em, Había muchas conversaciones que hacíamos en recorridos etnográficos y una de las cosas en particular que hicimos fue una escuela de defensa del agua, donde visitamos 5 lugares distintos de Montes de María, en la parte media, baja y alta, baja, media y alta, donde las mujeres nos recibían en su vereda específica y nos contaban cómo habían logrado defender el agua. Entonces era de verdad espacios de coaprendizaje donde, pues por supuesto, ahí no había la idea de que la profe pudiera enseñar nada, porque la profe confundía dos variedades de ñame, es como, pero ¿cómo se te ocurre? Este es el espino y este es el criollo, obvio, y yo todavía como que, no sé, los identifico cocinados, pero en la tierra todavía se me confunden. Entonces, sí, la profe pues no tenía nada para enseñar, pero entonces teníamos como esa dinámica tan bonita, era un bus, y entonces el bus iba parando en los distintos lugares, íbamos, se imaginarán, llenas de niñas en el bus y cuando llegábamos a un lugar, pues eso nos mostraban qué iniciativas de defensa del agua se habían dado en ese lugar y había iniciativas súper distintas de cuidado del árbol caracolí, de acueductos comunitarios, de estrategias legales, sí, hacer interlocución con el Estado, hacerle quite al Estado, había todo tipo de dinámicas distintas y eso fue como un ejemplo bonito de cómo se puede hacer investigación. Y me alargué. No, Diana, tranquila, muchísimas gracias. Otra pregunta sería, ¿cómo son los procesos de sanación desde esas éticas del cuidado en medio de una guerra que permanece? Dale, ¿lo quieres comenzar tú? Bueno, gracias Lorena por la pregunta. Es una pregunta difícil, ¿no? Es una pregunta difícil porque efectivamente no solo la guerra permanece, sino que hay múltiples formas de violencia, ¿verdad? De violencia simbólica, de violencias lentas y una situación realmente de gran precariedad donde, y digamos, uno no puede hablar en términos generales de Montes de María, ni siquiera de María la Baja, esto puede variar de lugar en lugar, pero en la vereda, yo trabajo muy a nivel chiquitico de vereda, en esa vereda donde yo trabajo, sí se respira un ambiente como de mucha frustración y como una sensación ahí latente como de no futuro, ¿no? Como de esto para dónde va, ¿esto para dónde va? Porque realmente es muy difícil. Se muere mucha gente en el año por enfermedades, ¿no? Porque los dejan morir. Ahora pues regresó el paramilitarismo ya en su versión de antes. Hay campamentos, hacen rondas, intervienen en los asuntos de la comunidad. Entonces es muy difícil en este contexto tener prácticas de sanación. Ahora bien, la gente nunca ha dejado de tener prácticas de sanación, es decir, la vida siempre ha continuado a pesar de, y creo que eso es algo de lo que habla, por ejemplo, Catherine McKittrick, teorizando las geografías negras, ¿no? Que eso hace parte de la condición global de la vida negra, es ese sostenimiento de la vida a pesar de, y esa fuerza en el sostenimiento de la vida a pesar de todo esto. Entonces, ¿cuáles son los espacios de sanación? Son los pequeños espacios de cuidado precisamente, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que la lideresa en una comunidad decide desligarse un poco del proceso organizativo macro del movimiento social que le obliga a irse de la comunidad, a reunirse en un espacio diferente al de la comunidad y más bien quedarse en su casa ayudando, colaborando, cuidando, ¿sí? Entonces llegan, por ejemplo, a pedir que les pongan una inyección, que les ayude a ayudar con las tareas, ayuda, ¿sí? Ayuda mutua, proceso, solidaridad.
Entonces, ese tipo de pequeños gestos de solidaridad son actos políticos muy poderosos, ¿sí? O, por ejemplo, para ponerles también anécdotas, ¿no? O ejemplos que ilustran mejor. Un día que estaba en la comunidad, eso lo cuento en uno de mis escritos, se mataron a una puerca en La Palma, o el vigilante de La Palma le había partido el cráneo con un machete, llegó ya desvaneciéndose, y la puerca era de una bebé. A los bebés les regalan animales y eso es una suerte como de ahorro para el futuro. Y después de que se murió la puerca, que fue una tragedia, lo que ocurrió ese día fue mágico. ¿Qué ocurrió? Que más de 10 mujeres y hombres colectivamente, ¿qué hicieron? Pelaron la puerca, la prepararon, la pesaron, hicieron todo lo que se necesita para que los papás pudieran vender esa puerca y recuperar esa plata. Entonces, tal vez no son espacios de sanación, pero son espacios de solidaridad, ¿verdad? Y son espacios que dan esperanza, porque también, digamos, le recuerdan que la vida puede continuar y puede continuar en colectivo, ¿no? Entonces, eso, aquí se me ocurrió otra cosa, pero ahorita ya se me olvidó, pero eso por ahora, como creo que esas pequeñas acciones solidarias son lo que sana, ¿sí? Son lo que mantiene. Listo, muchas gracias. Aquí nos hacen otra pregunta, entendiendo pues que estamos hablando como de geografías feministas, y es que sin esta conceptualización, supongo que hacen referencia pues a las geografías ordinarias, si se contempla a las mujeres trans. Totalmente, lo que pasa es que no necesariamente en este artículo, ¿verdad? Y creo que en nuestro propio trabajo, em, de nuevo, no es que no haya un grupo gigante de sujetos feminizados entre las cuales hay personas disidentes del género y la sexualidad, entre las cuales estas personas incluimos niñas, muchos adultos mayores también en esa situación como de terminar siendo sujetos feminizados, algo que por supuesto tiene que ver con raza, tiene que ver con migración, tiene que ver con muchas cosas, pero lo que creo pues es que si uno entra, digamos, con una mirada desde esas taxonomías estatales se pierde, ¿verdad? Pero bueno, para responder tu pregunta concreta, en la investigación, y creo que la de Elo también, es sobre todo con mujeres cis, con mujeres que se identifican además como mujeres rurales campesinas, y por supuesto que digamos que el lente feminista permite entender estas espacialidades, pero yo siento que nos hace falta, o pues a mí concretamente y a la gente con la que he investigado, nos hace falta pues ser unas geografías ordinarias de qué significa la vida trans en espacios rurales, ¿verdad? Creo que eso no lo hemos hecho, creo que quien ha trabajado eso de una manera muy bonita en Colombia, pues además del trabajo de Alanis Bello que ya les había mencionado, pues está el trabajo de Amy Ritterbusch. Yo creo que hay fuentes para poderse pensar definitivamente estas cosas, pero pues en el trabajo, digamos, la gran mayoría de mi trabajo ha sido con mujeres cis. Listo. Otra pregunta que nos hace el público es que si se podría ampliar un poco más sobre las contracartografías. Sí, brevemente, como nos lo pensamos y como lo discutimos muchas veces, pues es cartografiar en contra del poder, ¿no? No solo no solo cartografiar a contrapelo, ¿no? Como entre líneas, como viendo, como potenciando esa posibilidad de desestabilizar una realidad, pues que se vuelve hegemónica, sino también como de cartografiarle en la cara al poder, de alguna manera. Entonces, esas contracartografías las hacíamos, pues, por ejemplo, en términos de cómo se entiende esa violencia sostenida en la región y retando esa idea de paz, que por supuesto es militarización y es pacificación, como está en el trabajo de Carolina Olarte, de una manera muy bien explicada, pero que también entonces lo hacíamos al mismo tiempo en la universidad. Y las contracartografías entonces eran retando justamente pues esas formas tan naturalizadas y tan violentas de cómo se configuran los espacios de producción de conocimiento
en Colombia definitivamente, pero pues también en América Latina. Entonces era como contracartografiar hacia lo que veíamos afuera, pero también a lo que nos tocaba en la casa, en el propio lugar de trabajo, de estudio, porque eso tiene el feminismo también, ¿no? Las geografías feministas te enseñan que el cuento de la casita feliz y el lugar seguro, pues ese es al que toca justamente contracartografiarlo. Quisiera mencionar algo brevemente sobre las contracartografías y es también la importancia de salirse como del mapa en sí, ¿cierto? Del producto, de lo que, de esa representación gráfica del espacio, aunque sea desde lógicas otras y pretendan subvertir, digamos, esos órdenes espaciales dominantes. En mi caso, yo hacía mucha cartografía con hombres y era muy, muy interesante el proceso. Y lo hice con hombres, no porque, por supuesto, porque no me interesara el conocimiento de las mujeres, sino porque había una noción en la comunidad de que los hombres eran quienes sabían más de la lucha por la tierra, que era como un tema particular que me interesaba. Y una de las cosas interesantes de ese proceso y subvertoras era que tocaba uno también salirse del marco con el que llegamos, sobre qué significa la contracartografía, qué significa también la participación, ¿verdad? Los mapeos participativos. Por ejemplo, los hombres dijeron que jamás iban a coger y a dibujar nada, les parecía una indignante, ¿verdad? Les parecía un exabrupto que los pusieran a dibujar como niños de colegio, ¿sí? Entonces, por supuesto, y los entiendo, ¿verdad? Unos parceleros, pues, de los 70, ellos querían tomar ron y fumar piel roja y hablar de la lucha por la vida, pero no se iban a poner a dibujar arbolitos y mapitas, ¿cierto? Entonces, un poco las ideas que uno trae sobre qué significa la contracartografía, qué significa la cartografía social, la cartografía participativa, y hace parte también del ejercicio crítico, salirse un poco de esos esquemas y realmente negociar ahí el poder, porque ahí la negociación del poder no era si yo entregaba el plumón, al contrario, ¿cierto? Era yo tomar el plumón, además, digamos, porque yo siendo mujer era la llamada a dibujar, ¿no? Yo me tocó entenderlo, procesarlo, pero allá hay unas negociaciones que tenemos que hacer y estar dispuestos a hacer y hacernos vulnerables también en ese proceso de la contracartografía, que de nuevo no es solamente el producto final, sino todas las negociaciones previas, ¿no? Y las discusiones. Sí, de acuerdo. Bueno, nosotras queríamos también como preguntarles, ya que el centro de su texto pues es de cierta forma el cuidado, a nosotras nos gustaría como ahondar un poquito en esa relación, en cómo el cuidado, ustedes lo han dicho, como sostiene la guerra, pero también pues hace una resistencia y como el cuidado pues a la final se vuelve como una agencia. Entonces, no sé si podemos como detenernos un poquito en eso, como cómo serían como los nuevos acercamientos a los análisis del conflicto armado desde el cuidado como una estrategia de guerra, como una herramienta de guerra, pero también como de cierta forma un elemento subversivo que las mismas mujeres, ustedes lo narran, como Cecilia le dice, no le voy a hacer el tinto, y eso como, o sea, como una frase, como esta frase es una subversión pues a toda la estructura paramilitar de la zona. Entonces no sé si podemos como un poco ahondar un poquito en el cuidado en la guerra pues y la importancia que tendrían como en los estudios del conflicto en Colombia. Elo, dale tú. Aquí justamente el cuidado. El cuidado, sí. Yo tengo el cuidado ahí, digamos, de puertas para afuera. Bueno, yo creo que ahí hay un campo muy, muy interesante, no solo teórico, sino también político, porque, bueno, sabemos que el cuidado, por supuesto, puede sostener, subvencionar, ¿verdad? No solo el capitalismo, como se ha escrito ampliamente, sino pues la guerra, ¿verdad? Y la violencia en general. Sin embargo, el cuidado también hace parte de la esfera de lo propio, ¿sí? O sea, en esa cocina, haciendo lo que ella sabe hacer, Celia se siente, digamos, segura de poder decir sí o no, ponerse guapa, no ponerse guapa, echarle sal en vez de echarle azúcar, porque es
lo suyo, es lo propio. Y creo que eso, digamos, por supuesto, por ahí entra el poder, o sea, eso no está exento de dominación y de relaciones de poder, nada lo está, pero creo que eso hay que, digamos, darle la atención y el valor que merece, ¿verdad? Sobre todo siendo comunidades donde históricamente, digamos, sus conocimientos, y no solamente, digamos, las comunidades racializadas, sino también en particular las mujeres racializadas, son, digamos, han sido objeto del desconocimiento de sus conocimientos, ¿no? Entonces, en esa esfera donde se sabe lo que se está haciendo, donde se está en un lugar que es propio y que nadie puede, digamos, ponerle en duda que ese lugar es propio y que esa esfera de conocimiento, en esa esfera ella es experta, ¿no? Hay unas posibilidades para la generación de subjetividades políticas y también el ejercicio de prácticas políticas que son supremamente sutiles. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también hay algo sobre el hacer la vida, ¿no? El sostenimiento de la vida en contextos donde todo tiende hacia la muerte, por decirlo de alguna manera. Obviamente estoy hablando de manera metafórica, pero sí, ni tan metafórica, ¿no? O sea, en los despojos, las muertes lentas del sistema de salud, el conflicto armado, el sostener la vida es ya un acto político, ¿verdad? Es un poco lo escribe Vinadas también. Entonces, la esfera del cuidado, si bien a veces es involuntaria, no siempre es voluntaria, no siempre es bonita, muchas veces no lo es, o sea, hay agotamiento, hay coerción ahí también, pero también es la esfera de la creación de la vida. Y ahí también creo que eso también abre unas posibilidades de pensarse la vida social de la guerra, ¿no? O sea, de que la guerra no solamente, digamos, hay muerte, hay despojo, hay destrucción, también hay vida en medio de la guerra, ¿verdad? ¿Y quiénes son las que están sosteniendo la vida en medio de la guerra? ¿Cierto? Entonces ahí también hay un espacio interesante para pensar lo político. Sí, totalmente. Yo pensaba en dos cosas. Pensaba una en Mia MIA, la rapera, que le están haciendo una entrevista y le preguntan por su papá espectacular, ¿no? Pues cómo era la lucha guerrillera en Sri Lanka y su papá héroe. Y ella dice como, pues mi papá, mientras él estaba afuera haciendo la revolución y dando la pelea, mi mamá ponía comida en mi mesa, así que mi mamá es tremenda guerrera, ¿no? Entonces yo siento que los espacios de cuidado son muy poderosos y lo otro que pienso es eso, pensaba en las tesis y el performance de Un violador en tu camino y que la estrofa colombiana es justamente el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas y pues total, el cuidado es poderoso y eso lo hemos visto pues quienes navegamos de distintas maneras, unas más suaves, otras más rocosas. ¡Ay, no me apagues la cámara! Navegamos espacios patriarcales como la academia, ¿verdad? Y espacios clasistas, espacios racistas, transhomofóbicos, a más no poder. Y pues si estamos acá es también por esas redes de cuidado. Así que pues creo que es eso, como también darle el lugar que tiene en términos de esos espacios efectivos que abre, de esa diferencia que hace entre la vida y la muerte y la hace todo el tiempo, ¿verdad? Volver, no sé, una racacha, algo que se puede comer, ¿cierto? Una casa limpia, lidiar con el trauma, a propósito también de la pregunta por la sanación, ¿verdad? Pasa todo el tiempo, porque es que el trabajo del cuidado es lidiar con eso, con la enfermedad, con la precarización, con los duelos, con todas esas cosas, eso es el trabajo del cuidado. Entonces, pues no hay nada más importante y creo que eso la pandemia nos lo puso en la cara. Así no se vea bonito, no huela bonito. Diana y Luisa, muchas gracias. Pues como pregunta para cerrar, queremos saber qué autor o texto reciente de biografía feminista recomendarían, sobre todo para quienes apenas están comenzando a acercarse a estos temas. Ante todo porque la geografía feminista no hace parte de los departamentos que ofrecen esta carrera. ¿Y hay que escoger solo una?
Se pueden decir muchas. Bueno, también yo tengo una política súper estricta también de citación, ¿no? Como de reconocer ese trabajo de geógrafas feministas cada vez que puedo. No, en Colombia yo pienso con muchas geógrafas feministas. Yo creo que mi trabajo pues está muy inspirado por... Ya casi terminamos, ya esta es la última pregunta, Flaca. Está informado por la geografía feminista de muchas maneras, así no se llamen solamente geografía, así no se pongan, digamos, el título de geografía feminista, pero yo siento que sí, pues pensar con Astrid Ulloa, pensar con Mara Viveros, pensar con Alanis Bello, pensar con Irene Vélez Torres, para mí ha sido súper enriquecedor. Pensar con Claudia Rivera Amarillo, Ingrid Espitia Beltrán, como las personas con las que también hemos escrito juntas, pensándonos estas cosas, el trabajo de Fernando Ramírez, Arcos, hay muchas referencias que yo creo que son muy chéveres para pensar esas geografías feministas y que creo que sí, que las pueden encontrar como en la bibliografía que usamos, en las clases también, o sea, como los programas de curso no pueden seguir siendo este listado de hombres blancos, cis hetero, contándonos el mundo a través de sus ojos, ¿no? Y así aprendemos, ¿no? Bueno, hay tantas y tantos y tantes. La verdad es que para mí últimamente una inspiración muy grande ha sido Richa Nagar. No sé si la conocen, ella es de la India y hace un trabajo colaborativo maravilloso y tiene unos artículos recientes, algunas cosas sobre metodología y como ese acto de traducción y qué significa realmente una praxis feminista y una política feminista en esas prácticas que suelen ser tan extractivas, ¿no? De la investigación. Reflexiona mucho sobre eso de una manera muy, muy compleja, con mucha textura, realmente maravillosa. Richa Nagar, la voy a poner aquí en el chat. Me encanta y estoy en conversaciones últimamente muy fructíferas con Sofía Zaragozín, que mencioné un par de veces en la charla, que está invitada la próxima semana. Tiene un trabajo que me parece realmente espectacular, maravilloso, de pensarse que es una geografía feminista descolonial latinoamericana, que es una geografía feminista latinoamericana en general, ¿verdad? Y pensar críticamente y de manera también compleja todo este tema de las geopolíticas del conocimiento. Ella también maravillosa. Me encanta también Vina Das, a quien mencioné ahorita, para quienes les interese temas de violencia. Ella es antropóloga, pero tiene un trabajo también maravilloso sobre lo ordinario, sobre lo cotidiano, sobre la importancia de la palabra y de la narrativa y digamos, lo político en esos contextos. Entonces, sí, esas serían como mis top 3 del momento. Súper. En el mundo mundial, además, somos muchas. Afortunadamente, sí, seremos más también. Sí, qué emoción. Bueno, pues ya vamos cerrando entonces nuestra conversación. Muchas gracias de nuevo a Diana y Eloisa por acompañarnos. Fue un placer conversar con ustedes y estamos seguras que fue una conversación no solo muy interesante, sino también muy pertinente, ¿no? Además, justamente en nuestro contexto actual, en donde hace pocos días nos enteramos de cifras y noticias actualizadas de qué ha implicado y qué ha significado realmente el conflicto con esto de los falsos positivos. Bueno, o sea, es un tema que definitivamente tiene que estar como en nuestras agendas académicas y pues creo que también la invitación es como que lo sigamos haciendo desde esas perspectivas feministas y de género. Ustedes ya no lo han dicho, es algo importante y pues ustedes también lo mencionan en el texto, como aún hay muchas cosas que ahondar, hay mucho camino que recorrer desde estas perspectivas y bueno, pues también es como la invitación a que todas y todos sigamos como nutriendo, reflexionando y también como posicionando estas otras geografías que muchas veces están invisibilizadas en nuestros departamentos y en nuestra formación universitaria. Entonces, pues para nosotros, como lo dijo Diana en un primer momento, para nosotros tener este encuentro no es gratis y para nosotras también es una muestra de la lucha que se da en la calle, pero pues que también tenemos que librar nosotras acá en la academia,
que es como la herramienta que también tenemos el privilegio de tener, y es estar en el mundo académico. Entonces también sentimos que posicionar estos debates pues es fundamental nuestra geografía latinoamericana. Bueno, también agradecer a la escuela por permitirnos este espacio, por la transmisión, por el apoyo, a Fernando y Ginette que estuvieron por ahí, que están tras bambalinas pendientes, y bueno, pues por supuesto, pues al público que estuvo conectado y que nos hizo las preguntas, muchas gracias. Dejamos el link del texto en el chat, por si quieren revisarlo, muy invitadas, es un texto muy interesante, y pues para que si quedaron como ahí picaditos y picaditas, pues vayan a leerlo, está en inglés. Y bueno, pues también como invitarles a que sigamos participando pues activamente de nuestras siguientes sesiones. De hoy en 8 vamos a tener justamente, que fue lo que mencionó Eloísa al final, vamos a tener una sesión que se llama Geografías Descoloniales y Feminismos desde el Sur Global. Vamos a tener invitadas de Ecuador y México, entonces pues para que estén ahí pendientes, vamos a estar a la misma hora, el mismo canal, entonces vamos a estarles ahí esperando. Y nada, pues desde acá les damos un saludito feminista y antiuribista. Siempre. Besos para la colectiva Francia Márquez, además son lo máximo, sigan haciendo lo que hacen. Muchísimas gracias. Qué Gracias. maravilla este ciclo. Qué honor participar. Total. Chao. Chao.